¿Cómo saber que tercera de Juan es la palabra de Dios? Esta es una de las objeciones que han planteado algunos católicos, como en este caso Santiago Alarcón, y ha hecho este tipo de preguntas a los hermanos cristianos evangélicos y por supuesto con una u otra forma tratando de demostrar que no tienen respuesta. Hay que considerar dos cosas importantes. Cuando una persona no está convertida a la fe, acepta el mensaje por la autoridad de la verdad o por la autoridad que tienen las propias personas que le predican el mensaje. Es decir, la persona hace un consentimiento o un acto en que consiente con su voluntad que el mensaje es la verdad porque lo ha persuadido y lo ha convencido del error. Por ende, la persona no se cuestiona acerca de si los libros son o no palabra de Dios. Por ende, el que cree en toda la Biblia en términos generales como la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es cuando se dice, ¿cómo sabemos o cómo podríamos justificar racionalmente o de que en realidad estos libros pertenecen al canon y quizás no hay otros que están de más o no? Entonces aquí tenemos que aplicar lo que son los criterios de canonicidad. Es decir, cuando una persona en efecto cree por primera vez, no tiene que buscar si los libros cumplen criterios de canonicidad. Simplemente hace un acto de fe en el que acepta estos libros como palabra de Dios. Pero en el momento en que intenta justificar ya de manera racional el por qué estos libros tienen que estar allí, entonces aquí entra lo que es la discusión sobre los criterios de canonicidad. Entonces, pero antes de eso, primero vamos a ver por qué tercera de Juan es palabra de Dios. Vamos a ver un momento lo que es primero el Evangelio de Juan. Porque por supuesto, si tercera de Juan es palabra de Dios, tendríamos que decir que el autor de tercera de Juan tendría que ser el mismo Juan, el del Evangelio. Bien, nosotros vemos que en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Luego, en Juan 20, 30 al 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces lo que podemos ver, tanto en estos dos pasajes como en el resto del Evangelio de Juan, es que el mensaje de Jesús se le llama la palabra de Dios y que en este caso quedaría por escrito. Entonces el documento parte de la presuposición de que el documento es la palabra de Dios. Ahora, esto es una verdad teológica. ¿Cómo se confirma esta verdad teológica? Obviamente por las verdades históricas. Es decir, si el documento es históricamente confiable, entonces, dado que por ejemplo Jesús murió y resucitó entre los muertos, tendríamos razones históricas que soportan estas verdades teológicas y por ende, dado que Jesús si resucitó entre los muertos, entonces las afirmaciones teológicas que él tiene acerca de sí mismo y de su mensaje serían verdad. Entonces, creemos que es palabra de Dios desde un punto de vista racional porque esta verdad de que este documento es palabra de Dios tiene un soporte histórico que es confiable, que permite creer de manera razonable que lo que dice este documento es verdad en materia de fe y en materia moral. Ahora, cuando pasamos al Evangelio o a tercera de Juan, ¿cómo sabemos que tercera de Juan sí es palabra de Dios? Bueno, en primera instancia, viendo lo que vimos en el Evangelio de Juan, veríamos que lo que se enseña en tercera de Juan no es incompatible con lo que está en el Evangelio, por un lado. Segundo, vemos que, por ejemplo, primera de Juan cumple los criterios de canonicidad que también cumple el Evangelio, que tendría la autoría apostólica, la antigüedad, se escribiría en el primer siglo, tendría la ortodoxia, el acuerdo con el Evangelio de Juan, la catolicidad que tiene que ver con el uso tradicional y por supuesto la inspiración plenaria. Ahora, ¿qué quiere decir esto? En efecto, lo que diríamos es que dado que el análisis filológico del documento de tercera de Juan señala que el que la escribió es el mismo que escribió segunda de Juan y es el mismo que escribió primera de Juan y es mismo que escribió el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, tendríamos que concluir que es el mismo autor. El mismo que escribió el Evangelio de Juan es el mismo que escribió las tres cartas. Esto porque el análisis filológico del documento lo señala. Si lo escribió el mismo autor, por supuesto, entonces este documento de tercera de Juan queda dentro del periodo de lo que se considera el tiempo apostólico. Por supuesto, indicaría que si el autor del Evangelio de Juan es el apóstol Juan, entonces tendría que ser, por necesidad lógica, también el autor de tercera de Juan. Ahí cumpliría los criterios canónicos. Y por supuesto el uso tradicional que se dio, aunque
En cuanto a catolicidad, no hubo un uso unánime. Creo que los criterios de autoría apostólica, la antigüedad y la ortodoxia prima sobre esto. Y por lo tanto, tendríamos razones eh, objetivas para creer que este libro debe pertenecer al canon, que es palabra de Dios, y por lo tanto tenemos estas bases desde el punto de vista de la razón. Cuando una persona cree por primera vez en la Biblia, le da un asentimiento a la voluntad sin considerar las razones de fondo. Ya una vez que se cree en la Biblia, se podría buscar cómo justificarlo. Y bueno, esto sería una respuesta breve de por qué creo que Juan es palabra de Dios y por qué pertenece al canon. Cumple los criterios de canonicidad, así que esta sería mi respuesta. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones.